Artículo 1. Este artículo reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales y de las garantías de su protección. Refiere también que la esclavitud y la discriminación, ya sea por origen étnico, racial, cultural, de género, etc., se encuentran prohibidos en México. Artículo 25. Refiere que será el rector del desarrollo nacional, lo cual fortalecerá la soberanía nacional. Por tanto, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica social mediante la competitividad. Además, el Estado podrá participar por sí o con los sectores social y privado para impulsar y organizar áreas prioritarias en el desarrollo. Artículo 28. Este artículo es sumamente importante, puesto que en su texto se prohíben los monopolios en el país, dado que estos generalmente limitan la libertad de trabajo, la industria y el comercio también. Artículo 73. Relacionado con lo antes señalado, en este artículo se hablan de ciertas facultades que tiene el Congreso de la Unión relacionadas con la regulación del comercio exterior. Así pues, el artículo 76 indica las facultades del Senado de la República, entre las que se destaca el análisis de la política exterior y la aprobación de los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo Federal. Artículo 89. En este artículo se refieren las facultades del presidente de la República, señalando que será el que dirigirá la política exterior, además que señalan diversos principios fundamentales en el que el Ejecutivo Federal deberá respetar cuando ejerza la labor. Artículo 104. Aquí se hace referencia a la competencia de los tribunales de la Federación, destacando la aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, además de los ámbitos de competencia en relación a los recursos legales que haya lugar. Artículo 117. En este artículo se refiere a las restricciones que tienen las entidades federativas para poder garantizar la prevalecencia de la nación. Relacionado con el artículo anterior, en el artículo 118 también existe la restricción para las entidades federativas de regular en materia de derechos de tonelaje. Artículo 131. En el contenido de este artículo se refiere a que una facultad privativa de la Federación es sobre la grabación de mercancías que se importen y exportan por el territorio nacional. Artículo 133. Por último, en este artículo se señala que la Constitución, las normas aprobadas por el Congreso y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano serán norma suprema y, por tanto, todos los jueces de la Federación tienen obligación de acatarse a ellas y aplicarlas en el territorio nacional, es decir, que exista obligatoriedad de acatamiento de las mismas, puesto que ellos son quienes imparten la justicia en el país. El tema a tratar son tratados internacionales en materia aduanera. ¿Qué son los tratados? Bien, un tratado es un acuerdo al que se llega después de haber debatido sobre un asunto en específico, el que ocurre especialmente entre una nación o dos naciones. Aquí encontramos aduana, lo cual es una administración la que se encarga de cobrar las tasas impuestas a las mercancías importadas y exportadas, en la que se cobran los derechos que adeudan según el arancel correspondiente, conforme al producto y del lugar de origen de dicho producto. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Este principalmente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materias de servicios de los países que están dentro del tratado. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o bien por mutuo acuerdo entre los países siempre y cuando estén de acuerdo bajo las reglas y condiciones. Los objetivos principales de los TLC son los siguientes: eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual,
Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional, fomentar la cooperación entre países amigos y ofrecer una solución a controversias. Los tratados de libre comercio son muy importantes ya que garantizan el acceso fácil a productos externos, así de una forma más fácil y económica a su vez. Además, permiten que la comercialización de productos nacionales incremente. También con eso se trae que se generen más empleos dentro del país, que haya mayor oportunidad de inversión extranjera, que se generen nuevos métodos de producción, actualización de métodos de producción también, etcétera. Y además el comercio sirve para abaratar los precios de pagar al consumidor por los productos que no se producen en el país. Esto es algo benefactorio. Formalmente, el TLC se propone la ampliación del mercado de los participantes mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones y busca principalmente la eliminación de barreras no arancelarias. Cuando se habla de los procedimientos aduaneros en los tratados comerciales, generalmente se refiere a las formalidades que se requiere para certificar o aprobar que el bien que se pretende importar o exportar cumpla con los criterios de origen establecidos por el tratado. Esos tratados comerciales piden que incluyan los apartados como requisitos a seguir por las autoridades aduaneras del país de importación para verificar así el origen de las mercancías que solicitaron, tanto preferencial mediante la presentación de un certificado de origen y asimismo las obligaciones de los importadores y exportadores cuando manejen certificados de origen. México cumple con una extensa variedad de tratados a nivel extranjero. Esto le permite tener una relación estrecha y hacer llegar sus productos nacionales y romper esa barrera internacional que existe. Existe una preferencia enorme de México y su barrera arancelaria con Estados Unidos. Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación es un compendio jurídico cuyo objetivo es determinar las contribuciones y las diversas obligaciones que se deben cumplir en relación con los impuestos federales. En términos legales, es el ordenamiento jurídico que va a definir los conceptos fiscales fundamentales, va a fijar los procedimientos, determinará la forma de ejecución de resoluciones fiscales, recursos administrativos, así como la metodología para resolver controversias ante el Tribunal Fiscal de la Federación, entre otros aspectos. ¿Qué es el Tribunal Fiscal de la Federación? Es un medio intermediario entre los recursos administrativos y el juicio de amparo. En él, los particulares y autoridades podrán determinar la anulación de un acto que sea considerado ilegal. Obligaciones fiscales. Llamamos obligaciones fiscales a los impuestos que los ciudadanos deben aportar al país. Estas contribuciones tienen como finalidad mejorar los servicios públicos que brinda el Estado. Entre los artículos que destacan de este código son: Artículo 1. Nos dice que tanto personas físicas como morales están obligadas a contribuir en los gastos públicos conforme a las leyes fiscales. Las personas físicas se identifican con su nombre mientras que las morales tienen su propia razón social. Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley y que deben pagar las personas físicas y morales. Algunos ejemplos de contribuciones que deben pagar las personas físicas son IVA, ISR y EPS, entre otros. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones de ley hechas por personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, tales como vivienda y salud. Algunos ejemplos son las aportaciones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las cuotas del Seguro Social. Contribuciones de mejora. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Un claro ejemplo de este tipo de contribuciones es la que se cobra si el gobierno federal construye una autopista. Los usuarios deberán pagar el peaje, es decir, el uso de la misma, para poder recuperar la inversión y realizar el mantenimiento. Derechos.
Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Un ejemplo de estos derechos son las tasas que cobra el Estado por cédulas profesionales, actas de nacimientos y pasaportes. Artículo 9. Se consideran residentes del territorio nacional las personas que hayan establecido su casa habitación en México cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física tengan fuente en México, las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de su negocio o la sede efectiva. Artículo 11. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año del calendario, es decir, comenzarán el 1 de enero y terminarán el 31 de diciembre. Artículo 20. Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Es decir, que el pago de aranceles que genere la mercancía que llegue al país deberá pagarse en la moneda nacional o si está de efectuarse en el extranjero se deberá pagar en la moneda del mismo país. Para poder calcular estos cargos se hará el uso de la moneda en la que se adquirió el producto y se tomará el tipo de cambio, el cual dependerá de lo publicado por el Banco de México. Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cotas compensatorias, que no tenga el permiso de la autoridad competente cuando este sea un requisito y que sean productos de importación o exportación que esté prohibido. Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubra que las mercancías extranjeras no tengan la documentación aduanera, por ejemplo, pago de contribuciones o que ésta cumpla los requerimientos para entrar o salir del país. Esto solo por mencionar algunos de los más destacados. Estar hablando del tema 1.2.2, ley aduanera y reglamento. Para empezar a hablar de este tema es muy importante tomar en cuenta 3 definiciones. La primera es ley. ¿Qué es ley? Es una regla o norma por una autoridad. La siguiente es aduana. ¿Qué es la aduana? Es la administración encargada de cobrar las tasas en mercancías importadas. ¿Y qué es aduanera? Aduanera es aquello que le pertenece o es relativo. Esto referente a la aduana. Para enfocarnos un poco más en nuestro tema de ley aduanera, es necesario saber el análisis general de las reformas a la ley aduanera. Yo explicaré artículos del 1 al 96 a mi punto de vista y más o menos nos ayudará a saber qué pasa con la ley aduanera. ¿Qué es lo que pasa con estos artículos? Estos artículos nos ayudan a regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías. Todos estos artículos que voy a exponer a continuación son del Código Fiscal de la Federación y están dirigidos a quienes introducen mercancías a territorio nacional o las extraen del mismo. Se dice que la entrada y salida del mismo son facultades de autoridades aduaneras. Los artículos dirigidos en la ley aduanera son de apoyo para llevar un control de la entrada y la salida de mercancías en territorio nacional. Nos habla acerca de las mercancías que tienden a entrar por territorio nacional, ya sea marítimo, aéreo, vía postal o fluvial, con responsabilidad de la empresa transportista. La aduana trabaja 24 horas al día, todos los días del año, y aún así la aduana cumple con un horario para atención. Las mercancías son checadas por aduana y dictarles un régimen aduanero. Se dice que si la aduana destruye la mercancía que se llega a mandar, se harán responsables ante el fisco federal. Si tu mercancía no se recoge, se causará abandono en favor del fisco. La aduana se encarga de brindarte un periodo para recoger la mercancía. De lo contrario, en caso de que no se escoja, o no se recoja, mejor dicho, se les notificará personalmente a la dirección brindada
al momento de mandar tu mercancía. Y la aduana te está obligada a brindarte un pedimento referente a tu mercancía. Se dice que el impuesto será otorgado mediante la tarifa de la ley respectiva. Se tiene que otorgar un impuesto o llamado arancel que sea correcto y de acuerdo a lo que tú estás transportando. Si incumple alguna obligación y crédito fiscal por su entrada o salida, se podrá retener o embargar también dicha mercancía y de lo contrario, hasta que se compruebe se te podrá regresar tu mercancía. Existen mercancías por las que no se pueden pagar impuestos. Las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas también en casos previstos por esta ley. ¿Qué pasa cuando se introduce mercancía al territorio nacional bajo un programa de diferimiento? Se dice que se están obligados a pagar los impuestos al comercio exterior. También para tocar ciertos temas de estos artículos necesitamos saber qué es la base gravable. Se dice que base gravable es el valor de las mercancías más un cargo. Esto lo da también la aduana, es la encargada de brindarte este apoyo. Como ya lo comentaba, estos artículos que vamos a ver en esta diapositiva son artículos que nos explican el pago por cargos dados por la aduana dependiendo de la base gravable. Como ya lo comentaba, la base gravable es el valor de las mercancías más cargos y también depende de la cuota conforme a la clasificación arancelaria de mercancías. Mi nombre es Ixchel González Ferreira y yo a continuación les voy a hablar de lo que yo comprendí y considero más importante de los artículos del 97 al 203 de la ley aduanera. Bueno, en el caso de la importación definitiva, tenemos un lapso de 3 a 6 meses en el caso de la maquinaria defectuosa para regresar nuestros artículos sin tener que pagar impuestos. El régimen de exportación definitiva es la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por un tiempo ilimitado. Y bueno, las condiciones para el retorno de mercancías es que dicho producto no haya sufrido modificaciones en el extranjero. Bueno, otro punto interesante es que nos dice que las importaciones temporales no pagan impuestos, ya que estas no se van a quedar en el territorio nacional, pero sí deben de pagar cuotas compensatorias. El régimen de importación temporal es la entrada al país de mercancías para permanecer en él por un tiempo limitado, en este caso puede ser de un año. La importación temporal de mercancías por parte de las maquilas y empresas con programas de exportación autorizadas se puede realizar solamente si las mercancías es comprobado que se sometieron a un proceso de elaboración, transformación o reparación de las mismas. Y estas empresas deberán presentar ante las autoridades aduaneras una declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías. Y si mandáramos Inglaterra u otro país a que se cambiara algún aspecto de nuestra prenda o nuestro producto, también se debe de pagar impuestos. Los requisitos para cuando se cambia de exportación temporal a exportación definitiva es cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen al territorio nacional en el plazo concedido. Y para hacer este cambio de régimen, ya sea de exportación temporal a definitiva, se tienen que pagar impuestos. El plazo para que tú puedas mandar una mercancía a ser sujeta fuera del territorio nacional a un proceso de transformación es de hasta por 2 años. ¿Y por qué o cómo podrían retirarse del lugar de almacenamiento las mercancías de depósito fiscal, ya sea que éstas fueran a ser exportadas o importadas temporalmente por las maquilas o empresas? Y bueno, una opción de la Secretaría como caso de exención para autorizar el establecimiento de depósitos fiscales es un ejemplo en los aeropuertos donde hay tiendas y donde puedes consumir productos ya sean nacionales o extranjeros sin necesidad de pagar impuestos por ellos. Bueno, el tránsito de mercancías. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Hay 2 tipos de tránsitos, que es el tránsito interno y el tránsito internacional de mercancías. El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para ser exportadas. Conviene más utilizar estos recintos para arreglar nuestra mercancía que agarrar gastos como lo sería la distribución, la elaboración o la reparación de los mismos. Nos ahorraríamos más si usamos este tipo de recintos.
El tiempo de permanencia en los recintos fiscalizados de las mercancías extranjeras es hasta de 2 años. Gracias. Rápidamente, ¿sí? Algunos errores de nervios, ingenieros, que considero que, pero que pasaron un trabajo muy bonito, bien, Bueno, pero me decía bien, buenas Mendicuti tardes. son, Hoy es jueves 18 ¿Doble? de febrero de 2021. Mi nombre es Diego Guevara. Le doy las gracias a las personas que tienen Déjame la compartir disposición y para mirar no pasa estas nada. transmisiones que se hacen en las redes sociales. Bueno, en lo que aquí el colega está Vamos a hablando. estar mirando de nuevo preguntas de tipo tributario. Recuerden, si alguien llega a ver estas transmisiones así en estas redes sociales de comida. Ya, son tasas impositivas lo que se pone en las tratados internacionales, Mendicuti. Y además, recuerda, perdón, que los tratados de libre comercio tienen la tendencia a eliminar barreras arancelarias. ¿Sí? Las restricciones y regulaciones no arancelarias son de la Ley de Comercio Exterior, Mendicuti, y eso se pone como una protección a la industria nacional. Doña Ramírez Ángeles, el pago de impuestos o aranceles es conforme a la tasa que marca el diario del Banco de México un día anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué más me dijo? Y son medidas que tienden a fomentar el comercio. Oh, Denise, no, ¿quién dice aquí? Lara, está bien, nomás que un poco de nervio, Lara. Ponte en pantalla rápido que me voy al otro examen, Lara. Sí, profe, ¿qué pasa? La ley aduanera, te dije, no pone nada. La que tiene que hacer el pedimento es el agente aduanal, apoderado legal, o la figura del representante legal. ¿Sí? Gracias. Y son esos los que pagan los aranceles y son los que ponen el régimen aduanero. La aduana no pone nada. La aduana te presta un local físico donde pones tus mercancías de entrada y salida y el agente aduanal, apoderado legal, son los que determinan el régimen aduanero que se van a sujetar. Pago, y son los que pagan los aranceles, reconocimiento de pedimento. Y amiga Ishel, no todos los productos importados pagan cuotas compensatorias. Eso es lo que vamos a ver en la Ley de Comercio Exterior, cuotas compensatorias y regulaciones y restricciones no arancelarias. Ponte en pantalla, Excel, que ya me voy, porque esto se hace con la finalidad de proteger la industria nacional. ¿Sí? Por eso les platiqué, pues si te traes una mercancía que siento que viene en competencia desleal, te voy a poner una cuota compensatoria. Ingenieros, a grandes rasgos son los comentarios que pude escuchar de su presentación. A lo mejor se me pasó a mí un error, ¿sí? Pero les faltó, todo trabajo lleva una pequeña introducción y una pequeña conclusión. ¿Vale? ¿Algún comentario, ingenieros? Ya son 8:30. Todo bien, profe, gracias. Les pido de favor, ingenieros, que dentro de 8 días que abre el SAE, como a mediodía, porque lo abren tarde, vean la calificación que tienen. Si hay alguna duda de la calificación vía telefónica o WhatsApp, lo aclaro. El día martes, porque el martes cierro calificaciones. Gracias, profe. Ahora pues, sí, ya nomás Sí, profesor. falta ¿Puede ahorita pasar su ver. número? Ay, disculpa. ¿Se lo paso? Mira. Profe. Oh, ¿quieres que te lo indique? 55 Sí. 32 23 52 44. Okay, gracias, 55 profe. 32 23 52 44. Gracias, profe. Hasta ahorita va bien todo, bonito trabajo, exposición un poco de nervio, pero ahora es la primera vez y no creo que nos salió tan mal. Salud. Ya no más falta que yo le ponga faltas y retardos